Vamos a continuar con estas charlas. La anterior comenzamos a ver los mandamientos de la ley de Dios y a analizarlos, a internalizar si cada uno de nosotros cumplimos o no con los mandamientos, con las normas, con las órdenes que nos dio Dios. Hoy continuamos con Éxodo 20, lo estamos viendo, Éxodo 20 desde el 1 al 17. En este momento veremos Éxodo 20 del 8 al 11, el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Palabra clave, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana en general, léanse los que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y le siguen, y tenemos el nombre de Cristo en nuestras vidas, o sea, somos cristianos. Ya no guardamos el sábado, sino que guardamos el domingo, en honor a la resurrección de Jesucristo, el primer día de la semana. Santificarlo. Nosotros vamos los domingos, nos congregamos, alabamos, adoramos a Dios y el resto del día lo dedicamos a nuestras familias. Esa es una buena forma de santificarlo. Primero darle gloria a Dios por todo lo que ocurrió en la semana que acaba de terminar el sábado y ofrecerle en alabanza y adoración la semana que va a empezar, pedirle que la bendiga y hacer un tributo para él. Eso es lo que es uno congregarse, ir a alabar, adorar, escuchar su palabra, hablar con los hermanos, tener una reunión. Tenemos que santificar un día a la semana. Hay trabajos que no permiten que las personas puedan dedicarle el domingo a alabar y adorar a Dios. Pero entonces ellos deberían dedicar un día a la semana, santificarlo. Si pueden asistir a una congregación por las noches, que a veces hay entre semana reuniones, leer su palabra en su casa o adorarlo, poner música de adoración y dedicarle un rato al Señor y luego compartir con su familia. Es el día que se santifica al Señor, debe ser un día familiar. Darle a sus hijos o a sus padres lo que no puedes darle en el resto de la semana que estás cumpliendo con tus obligaciones de estudio, de trabajo o lo que quiera que sea que hagas. El siguiente mandamiento, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento muy bonito, pero es un mandamiento muy importante. ¿Por qué? Es el primer mandamiento con promesa. Sí, pero tenemos que siempre tener en cuenta que cuando a nosotros Dios nos da una promesa, si nosotros no cumplimos lo que nos está pidiendo para bendecirnos con esa promesa, entonces es el efecto contrario, hay maldición. Este lo vamos a analizar muy bien porque es un mandamiento que lastimosamente todos los seres humanos rompemos durante el transcurso de nuestra vida, por una u otra razón, muchos por no saberlo y otros por heridas de infancia y tanta cosa que nos sucede a los seres humanos. Efesios 6, 1, 3. Vamos a leerlo para darnos cuenta
¿Cuáles esas promesas que Dios nos hace en este mandamiento? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí hay una promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué sucede si los deshonramos? No nos va bien, maldición de fracaso. No tenemos larga vida sobre la tierra, muerte prematura. ¿Qué es honrar? Bueno, son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna de estima por su posición. La palabra griega para honor significa venerar, apreciar y valorar. Es darle respeto no solamente por mérito, sino también por rango. Los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres sin importar si lo merecen o no. Eso es importante. Porque a veces uno dice no lo merece porque es un borracho, o porque ella me hace esto, o porque ella tiene una mala vida. No, la Biblia no hace distinción si el padre o la madre son buenos con nosotros o buenos en sus vidas o no hacen lo que nosotros les criticamos. No, es que es por el hecho de ser nuestro padre y nuestra madre que los debemos honrar. Ahora, debemos honrarlo tanto con nuestras acciones como con nuestras actitudes. Tener una vida que honre a nuestros padres, que ellos se sientan orgullosos, se sientan honrados de ser papá o mamá de nosotros, porque tenemos una vida en rectitud, en desarrollo. Puede haber prosperidad abundante o no, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros seamos personas de bien, personas que realmente demos testimonio de que lo que hacemos está hecho según la voluntad de Dios. Honrar sus deseos no expresados tanto como los hablados. Ok, eso es honrar. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mucho antes de que el niño ni siquiera piense en quebrantar los solo mandamientos, ya quebranta este. Porque siempre intentan liberarse de la disciplina, de la obediencia. Por lo tanto, es lo primero que tienen que aprender a valorar. Así después podrán valorar todos los demás. Los niños y adolescentes que están bajo las tutelas de sus padres deben aprender a obedecer, a ser disciplinados, a respetar. El hecho de contestar con altanería, gritarles, pelear, burlarse, criticarlos, desearles la muerte, enfermedad, accidentes o cualquier daño físico o moral. Contarle a sus amigos sobre sus debilidades, sobre sus defectos, es deshonrarlos. Pero también para los adultos, bueno, ya no le deben obediencia a sus padres, eso es verdad, sobre todo cuando tienen su vida propia, tienen sus hijos, tienen su pareja, sí, ya no le deben obediencia, pero sí le deben respeto y les deben honra. Deben actuar en consecuencia, tener una vida digna, tener su familia en orden, trabajar, ser personas dignas. Pero además, burlarse, criticarlos, pelear. Muchas personas piensan que porque ya tienen una vida aparte, pueden gritarles, pueden desatenderlos, pueden pelear con ellos. A medida que el ser humano crece y cuando va llegando a mayor, a viejo, tiene más achaques, eso es verdad. Pero los padres son personas que han lidiado con los hijos desde que nacieron. Y cuando nacen y pasan por su primera infancia
Y aún por la segunda infancia son personas muy difíciles que uno tiene que tolerar, tiene que tratar, tiene que calmar y tiene que hacer todo lo que ahora les corresponde a los adultos hacer con sus padres ancianos, en la ley de la vida. El hecho de no hacerlo, de desentenderse de ellos, de criticarlos, de contarle a las otras personas y burlarse, aún entre sus mismos hermanos, burlarse de sus padres, es deshonrarlos. Y eso trae las consecuencias que nosotros acabamos de ver: fracaso y una muerte antes de tiempo. Esta deshonra es el primer aspecto de este mandamiento. El segundo aspecto es un poquito más fuerte, y es cuando un hijo maldice a su padre o a su madre. En Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Ya vimos cuáles son estas maldiciones. En Mateo 15:4 vamos a leerlo. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí ya no hay espacio de tiempo. He visto en mi vida 2 personas que han muerto muy jóvenes por maldecir a sus padres. O sea que yo estoy segura de que eso es verdad. Ahora, ¿qué es maldecir? Maldecir, decir maldad sobre sus padres, desearles mal, desearles la muerte. No solamente decirle la palabra maldito es maldecir, desearles enfermedad, desearles fracaso, desearles pérdida de algún tipo de cosa. Eso es maldecir. Y cuando lo usamos en contra de nuestros padres, trae a la vida de la persona muerte. Siguiente mandamiento: Éxodo 20:13. No matarás. En Mateo 5, 21, 22, según la versión La Biblia al Día, dice: bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara muriera, pero yo añado, dice Jesús, que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a un amigo merece que lo lleven a juicio, y el que maldiga a otro merece ir a parar a las llamas del infierno. Y aún hay otro versículo en la Biblia, vamos a leerlo según la Nueva Versión Internacional, en 1 de Juan 3:15. Este es grave: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanecerá en la vida eterna. Mis queridos estudiantes, si en algún momento a ti alguien te pregunta: ¿tú has matado?, la reacción lógica y natural es: yo no, por supuesto que no. ¿Saben una cosa? Eso es mentira. Somos asesinos. Nos enojamos, peleamos, insultamos, permitimos que la ira nos cegue, golpeamos, maldecimos, le deseamos mal a otras personas. Somos asesinos a los ojos de Dios. Quizás no a los ojos de la justicia, porque la justicia no contempla todos estos aspectos, pero Dios sí. Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. No es pecado tener ira, es pecado expresarla. Es pecado actuar en contra de la persona que nos ha provocado la ira. Y además, después se oculta el sol bajo nuestro enojo. No reaccionamos, no pedimos perdón, no buscamos reconciliación, sino que tenemos rencor,
y dejamos pasar las cosas. Eso no es lo que dice la palabra. En Santiago 1, 13, 15 dice, en la Nueva Versión Internacional, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y no solamente los malos deseos, sino los malos sentimientos, como los sentimientos de ira, de odio, de rabia, y de todas estas emociones que uno a veces no puede o no quiere controlar. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Vamos a ampliar esto un poquito más. Los sentimientos y las emociones nos alteran. Los sentimientos y las emociones son inherentes al ser humano. No las podemos desechar, pero sí las podemos controlar. Cuando tenemos un sentimiento de esto, de ira, de rabia, de enojo, o de todo esto, envidia, todas estas cosas que muchas veces nos atacan, y nosotros permitimos que después de que los tenemos en la mente, pensamos en esa persona, en esa situación, permitimos que nuestro corazón se contamine de esa maldad, de esos sentimientos, de esas emociones. Esa es la concupiscencia que se anida en el corazón y después da a luz, a veces por la boca o a veces con los hechos. Y ahí ya se formó el pecado, pero el pecado se forma en el corazón. ¿Qué pensarías tú si cuando le deseas mal a alguien, ojalá te mueras, por ejemplo, cae muerto en ese momento? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo pasarías el resto de tu vida? ¿No lo has pensado? Medítalo. Porque el enojo nos convierte en asesinos, según la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Cuántas personas has asesinado? ¿A cuántas le has deseado mal? Aún muchísimas veces uno va manejando tranquilito por su canal y llega alguien y se le atraviesa. ¿Y qué dice? Ojalá te estrelles en ese poste. Muchos de los que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Es un mandamiento que tenemos que cumplir. Analízate. Hasta ahora los hemos roto todos, si no me equivoco. Otro mandamiento. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Mateo 5, 27, 28 en la versión la Biblia al día. La ley de Moisés dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo, Jesús, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, comete adulterio con ella en el corazón. Acabamos de ver que en el corazón es que se forma el pecado. Esto es igual. Ahora, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es adulterio? Adulterio es cuando hay una pareja y alguno de los dos tiene relaciones amorosas con otra persona, sea casada o no. Fornicación, cuando una persona soltera mantiene relaciones sexuales con otra persona sin estar casados. Sin estar casados es fornicación, estando casada es adulterio. Esa es la diferencia, pero es el mismo pecado delante de Dios. A ver, Dios diseñó a un hombre y a una mujer para que vivieran juntos, para que formaran una familia, para que procrearan, inclusive para que gobernaran la tierra.
Él es todopoderoso. Si Él hubiera querido que un hombre tuviera más de una mujer, en lugar de haber sacado a Eva nada más, hubiera sacado otra. Pero solamente sacó una. Y Él dice que cuando se juntan los dos son una sola carne. Ahora vamos a leer una serie de escrituras donde nos avalan todo el comportamiento que nosotros debemos tener para poder cumplir, de acuerdo a la voluntad de Dios, este mandamiento. Todo lo que sea impureza sexual, no solamente el adulterio, la fornicación, sino también la impureza sexual, es quebrantar este mandamiento. Ahora, ¿qué es impureza sexual? Homosexualidad, pornografía, la masturbación, el mirar a otras personas y toda una serie de desviaciones que hoy en día se han popularizado. Todo lo que no sea bíblicamente, Él inclusive en su palabra nos da indicaciones bastante claras de cómo se deben tener las relaciones sexuales aún dentro de la pareja. Como por ejemplo, para Él toda relación de sodomía es en contra de la voluntad de su palabra, sea entre mujeres o sea entre hombres, sea con mujer o con hombre. No solamente la homosexualidad, sino también con mujer. Nos indica también que cuando la mujer está en su menstruación, está siendo impura, no debe tener relaciones sexuales. O sea, son indicaciones bastante claras que Él nos da en ese aspecto. Pero, además de eso, Él nos dio el sexo. Nadie lo puede negar. Todo lo tenemos y todo lo disfrutamos. Pero solamente para que lo disfrutemos en santidad, en la unión matrimonial. Fíjate que Adán dice, ¿no? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa es la unión más perfecta que estableció Dios. Nosotros somos uno, hombre y mujer. Cuando nos unimos, formamos una sola carne. Somos una persona ante Dios, como fuimos hechos al principio. Ahora, también nos dice que nosotros debemos tener nuestras relaciones de pareja matrimonial sin exceso. Vamos a Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Duro. Ahora, ¿qué es tener el lecho sin mancilla? Mateo 19:4-6 dice, vamos a leerlo para terminar según la palabra de Dios antes de hacer el comentario. Mateo 19:4-6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es el lecho sin mancilla? No solamente el hecho de que ninguno de los dos sean adúlteros y al llegar a su cama matrimonial duerman con su esposo o esposa, ya no están mancillando, sino además entre la pareja, la lascivia, que es el apetito inmoderado, o la lujuria, que es un intenso e incontrolable deseo sexual. Este intenso e incontrolable deseo lleva a la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? A una persona que no le basta una sola pareja, ya sea hombre o ya sea mujer.
sino que para poder estar tranquilo, para poder satisfacerse, necesita estar cambiando. Cuando ese deseo se desarrolla en el lecho matrimonial, yo no digo que las relaciones sexuales entre cristianos tienen que ser sin pasión, no. La pasión es parte de nuestra naturaleza y fue dada por Dios para que la usemos. Pero no la incontrolable, no el pasarse de la línea, de la raya, de lo que es establecido por Dios. No caer ni en lascivia ni en lujuria. En Primera de Tesalonicenses 4:5 dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios dejan que sus pasiones se desparramen. Y eso no es la voluntad de Dios. Y eso va en contra de este mandamiento de no cometer adulterio. Continuamos en la próxima charla para terminar los mandamientos de la ley de Dios. Acuérdense de poner me gusta si te ha gustado lo que escuchaste y suscribirte si no lo has hecho. Hasta la próxima charla.